¿Les parece? Ahora, D supremo, Renata, cuéntame, se me olvidó Renata, ¿cuál era el problema que tenías con D supremo? Voy a poner aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿te acuerdas qué significaba ser acotado? ¿Problema o no problema? ¿Renata? ¿Dónde estás, Renata? Ah, no me digan que no tengo... alguien que me hable de Zoom, porque a lo mejor el volumen de Zoom no lo tengo accionado. Sí, te escucho. ¿Tú estás hablándome desde Zoom? Sí. Perfecto. Ya. Ah, ¿y el audio de Zoom está funcionando bien? ¿Me escuchan ustedes en Zoom? Clarito. Perfecto. Ya. Excelente. ¿Y Renata? ¿Qué pasó con Renata? ¿Dónde te quedaste, Renata? Ah, Renata se fue. Ya, ok. ¿Alguien que tenga dificultades con Supremo? ¿Ser acotado? ¿Sí? ¿No? ¿Qué significaba? Aquí las cosas importantes. Les voy a anotar solamente lo que tienen que recordar. Hay que saber qué significa ser acotado, qué significa ser supremo y cuál es la diferencia. Bueno, no siempre son diferentes, pero cuál es la diferencia con máximo. Esas cosas son bien importantes de saberlas. O sea, saber qué es el supremo, qué es el máximo. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia? A ver, de los que están visibles, diferencias de supremo con máximo. Incluso los que tienen cámara las pueden prender, como son tan poquitos, así los veo. Incluso pueden prender sus cámaras si quieren. Si cuando son 100 personas, la cámara ya... Ah, ya, claro, sí, Calixto. Cuando se cambian hay que matar al otro, si no se le generan ahí unos ruidos medios horribles. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. Entonces, aquí, ¿cómo estamos en esto? Diferencia entre supremo y máximo, esas cosas. ¿Se acuerdan? ¿Las dominan? ¿Tienen problemas? Claro. Ahora, perfecto. Ejemplo típico de máximo, hay que recordar aquí los famosos intervalos, ¿cierto? El intervalo, yo siempre hago con 0, 1, y en supremo el típico intervalo 0, 1. Entonces, para que una tenga supremo y no máximo, ¿cierto? La idea aquí es que si el 1, el intervalo es, cuando tiene máximo, cerrado. Y cuando tiene supremo y no máximo, es el famoso intervalo abierto. Ya, esas son como las cosas básicas de supremo. Yo creo que más que eso no vamos a estar usando. Siempre pueden leer más del tema. Al principio del semestre hicimos intervalos encajonados que están un poco asociados al supremo, pero en este repaso, que es como del semestre pasado, yo creo que basta con que ustedes al menos recuerden esas cosas. ¿Qué significa ser acotado? ¿Qué es un supremo? ¿Qué es un máximo? Bueno, aquí lo puse muy a la rápida, porque ustedes saben que eso de ahí no son distintos. Cuando el máximo existe, el supremo también. O sea, en este conjunto tiene máximo y supremo el mismo. Pero este otro conjunto tiene supremo y no tiene máximo. Ya, entonces vamos a las sucesiones. Las sucesiones parece que había más personas que tenían problemas con las sucesiones. Cuénteme, ¿quién eras tú? Gaby. ¿Gaby? Ya, cuénteme. Sí. Claro, lo que pasa es que aquí está el famoso axioma, ¿cierto? Dentro del supremo está el axioma. O sea, una cosa es saber lo que es ser acotado, otra cosa es saber lo que es ser supremo y saber lo que es máximo. Ahora, después viene el famoso axioma, lo voy a poner por aquí, el axioma. Ahora, ¿qué es lo que dice el axioma? El axioma dice que cuando un conjunto es acotado superiormente y no vacío, siempre tiene supremo. Y ese axioma, que parece así como tan sencillito, así como decir, siempre tiene supremo, qué bueno, es un axioma demasiado profundo. Es un axioma que detrás de ese está esta cosa que uno llama la completitud. Esto de que... voy a cambiar de luz porque esa cosa como que alumbra medio mal. Está eso de que los reales tienen números que los racionales no tenían. La típica raíz de 2. O sea, detrás del axioma del supremo
se esconde la raíz de 12. Y se esconde esa idea, voy a hacer aquí por ejemplo, se esconde esa idea de que donde tú pongas el punto, entonces dice, ahí, voy a poner ahí como un punto, ahí hay un real, ahí hay un real, ahí hay un real. En todas partes donde uno marque, hay un real. Entonces por eso es que lo que hacía Pitágoras era, decía, bueno, si ahí está el 0, bueno, eso es un real. Ahí está el 1, ese es un real. Dibujaba el 1 hacia arriba, ese es un real. Dibujaba el cuadradito de largo 1, perfecto. Trazaba esa diagonal, círculo, marcaba ahí. Y cuando estudiaban los racionales, resultaba que allí no habían racionales. Y él decía, oye, pero ahí yo puse el punto y ahí tiene que haber alguien. Esa raíz de 2 tiene que estar. Ahora, el axioma del supremo resuelve ese problema. Resuelve de que en todas partes tiene que haber alguien. Ahora, uno después se puede preguntar, oye, ¿y por qué? Eso es como demasiado arbitrario, de que en todas partes tiene que haber alguien. Y es ahí donde los intervalos cerrados encajonados tratan de decir algo. Los intervalos cerrados encajonados tratan de decir, mira, hay alguien, porque ese alguien yo lo puedo atrapar. El axioma del supremo dice, en todas partes hay alguien, pero después uno se cuestiona, oye, ¿y pero por qué es eso? Entonces tú dices, por ejemplo, ahí marcas tu raíz de 2. Ahí hay alguien. ¿Por qué? Porque los intervalos cerrados encajonados dicen, porque hay alguien más chico y hay alguien más grande. Aquí sí que estoy seguro, porque aquí tengo mis enteros. Ahí está el 1. El 1 yo sé que es un número. El 2 yo sé que es un número. Así que esos sé que están. Pero obviamente eso no significa que allí haya alguien. Entonces, ¿qué es lo que hacen los intervalos cerrados encajonados? Se empiezan a acercar. Se empiezan a acercar con los números permitidos. Si tú dices, yo solo conozco las fracciones, toma una fracción. Si yo solo conozco las fracciones, toma una fracción. Y te empiezas a acercar. Y te sigues acercando. Ahí está la 2, B2. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hacen los intervalos encajonados? Intentan encontrar ese número adentro de la intersección de todos ellos. Es una forma de acorralamiento de dicho alguien. El axioma del supremo decía, tiene que haber alguien, pero nadie me dijo por qué tiene que haber alguien. Aquí hay algunos que me decían, esto es muy teórico. El axioma del supremo es lo más teórico que existe. Porque cuando usted le dicen, oye, todo conjunto acotado sobremente tiene supremo. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta, por axioma. Pero como que eso no me convence. Uno debería decir, ahí como que me están, ese axioma no lo entiendo. Ese axioma está malo. No lo acepto. De hecho les puedo contar que hay otros axiomas más adelante en matemáticas que hay mucha gente que no los acepta. Y de hecho hay como 2 clases de matemáticos en las matemáticas. Los que hay un axioma típico que un grupo de matemáticos lo acepta y otro grupo no lo acepta. Aquí podría, bueno, eso es más adelante, pero podría ser aquí en el axioma del supremo. Si quieren los pitagóricos y los no pitagóricos. Ese axioma no lo acepto. Entonces los intervalos cerrados encajonados intentan dar una nueva respuesta a ese axioma. Y por esa razón es que al final resultó que los intervalos cerrados encajonados, bueno, con toda su teoría, con todo lo pesados que pueden ser, son de alguna forma equivalentes a ese axioma del supremo. Porque intentan justamente hacer lo mismo, decir que en todas partes hay alguien. ¿Por qué hay alguien? Porque hay alguien a la izquierda, porque hay alguien a la derecha. Porque me puedo acercar por la izquierda, me puedo acercar por la derecha, me puedo seguir acercando por la izquierda, seguir acercando por la derecha y me puedo acercar hasta el infinito por la izquierda, hasta el infinito por la derecha y ahí cuando me haya acercado totalmente, siempre queda alguien. ¿Me entiendes un poco la idea ahora, Gaby, de esa conexión? Sí, sin hacer demostraciones, o sea, sin meter las ecuaciones, ¿cierto? Si meto ecuaciones a lo mejor la cosa va a ser más complicada. Entender la idea. La idea es que los intervalos cerrados encajonados son una nueva forma de entender esa cosa de que en todas partes tiene que haber alguien. Y esto lo puedes repetir para cualquier número. Por ejemplo, tú dices, ¿y eso de ahí? Misma idea. Hay alguien por la izquierda, alguien por la derecha, alguien por la izquierda, alguien por la derecha, alguien por la izquierda, alguien por la derecha. Bueno, como que están también un poco metidas las sucesiones en ese cuento. Eso es de axioma del supremo, intervalos cerrados encajonados.
De sucesiones, ¿qué es lo más importante de sucesiones? Ya ahí creo que habían varias personas que decían, no, sucesiones es el gran problema. De sucesiones, lo más importante era Lo más importante en sucesiones era la convergencia. La convergencia, o sea, esa cosa de que las sucesiones se aproximan a alguien. Entonces, ¿por qué les quería hablar de ese ejercicio de Aquiles y la tortuga? Porque ese es un problema clásico de sucesiones donde la pregunta era acercarse. Miren, el problema de Aquiles y la tortuga era lo siguiente. La carrera entre Aquiles y la tortuga. Entonces, todos saben, bueno, todos saben que Aquiles era un griego, se supone, de un físico muy desarrollado, así que era súper rápido. Y todos saben que las tortugas son súper lentas. Ahora, para hacer un razonamiento, lo que la gente hacía, el razonamiento típico para llegar a esta famosa contradicción, era decir, supongamos que Aquiles tiene el doble de la velocidad que la tortuga. Ahora, en realidad, en estricto rigor es mucho más que eso, pero digamos que es el doble. Entonces, como Aquiles es más rápido que la tortuga, lo que hace Aquiles le da ventaja a la tortuga. Entonces, Aquiles parte en un punto y la tortuga comienza a correr. Y cuando la tortuga ha avanzado una cierta distancia D, ahí está, voy a poner la T mejor, no voy a dibujar una tortuga. Entonces, la tortuga va avanzando. Aquiles, cuando la tortuga llega a la distancia D, en ese instante Aquiles se pone a correr. Y la gran pregunta es si Aquiles alcanza o no a la tortuga. Ahora, díganme ustedes así, sin hacer ningún cálculo. ¿Alcanza o no la tortuga, Aquiles a la tortuga? Si Aquiles anda al doble de la velocidad que la tortuga. Respuesta media evidente. ¿Lo alcanza en algún instante? ¿Cierto? O sea uno ha hecho el experimento en la calle, ¿cierto? Correr, el auto alcanza, el más rápido alcanza más lento, etc. O sea, eso es cierto. Entonces, pero el razonamiento es, ¿por qué Aquiles alcanza a la tortuga? Ahí está el razonamiento de los griegos. Decía, bueno, porque como la tortuga ha avanzado a una distancia D, Aquiles se pone a correr, y Aquiles se pone a correr hasta llegar a donde estaba la tortuga. Entonces, Aquiles corre esa distancia D para atrapar a la tortuga. Objetivo de Aquiles es moverse hasta donde estaba la tortuga. Y llega a ese punto y dice, atrapé la tortuga. Pero resulta que la tortuga lenta será, pero durante el tiempo que Aquiles corrió para ir desde el punto A hasta el punto T, ¿qué pasó? La tortuga avanzó un poco. Y como la tortuga avanza a la mitad de la rapidez que Aquiles, entonces la tortuga se movió. Y en realidad, ¿cuánta distancia se movió? Mientras Aquiles corría esta distancia D, la tortuga a su velocidad, que es la mitad, pongamos la mitad, entonces la tortuga avanzó ¿cuánto? Se puso a correr y la tortuga al mismo tiempo seguía corriendo. Entonces Aquiles llegó a ese punto y la tortuga se movió hacia adelante. ¿Cuánta distancia? Física más o menos elemental. ¿En cuánto tiempo? Bueno, el tiempo depende de la velocidad. Y en ese mismo tiempo, si la tortuga avanza a la mitad de la velocidad, en el mismo tiempo, ¿cuánta distancia recorre la tortuga? ¿Lo ven? Exactamente, de medios, claro, porque mitad de la velocidad, estas dos acciones son simultáneas, o sea, la tortuga iba corriendo, llegó al punto D, sigue corriendo a la velocidad de la tortuga, y Aquiles se puso a correr. Entonces le tomó un tiempo para llegar ahí, y como la tortuga es más lenta, en ese mismo tiempo, cuando Aquiles recorre la distancia D, la tortuga recorre la distancia de medios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese instante, Aquiles no ha atrapado a la tortuga porque la quería atrapar, pero la tortuga se le movió. Bueno, ¿qué hace Aquiles en ese instante? Dice, bueno, no importa, yo soy tan rápido que voy a seguir atrapando a la tortuga. Entonces Aquiles sigue corriendo hasta llegar a esa ubicación de la tortuga. Y cuando Aquiles llega a esa ubicación de la tortuga, ahí voy a poner, Aquiles llegó ahí, recorrió esa distancia de medios, resulta que la tortuga se movió. Nuevamente, ¿cuánto se movió si Aquiles recorrió de medios? De cuartos. ¿Y qué hace Aquiles en ese instante? Bueno, se me está terminando la pizarra, pero ¿entienden cuál es el razonamiento? Aquiles
vuelve a correr de cuartos. Y mientras Aquiles corre de cuartos, la tortuga corre de octavos. Y el proceso sigue. Aquiles quiere atrapar a la tortuga se mueve un poco. Aquiles quiere atrapar a la tortuga se mueve un poco. Aquiles vuelve a atrapar a la tortuga se mueve un poco. Quiere atrapar a la tortuga, siempre la tortuga se atrapa. O sea, siempre la tortuga se arranca. Conclusión en este razonamiento, si usted sigue ese razonamiento, pregunta, ¿cuándo Aquiles alcanza a la tortuga? Donde la paradoja es, Aquiles jamás alcanza a la tortuga. ¿Por qué Aquiles jamás alcanza a la tortuga? Porque siempre que Aquiles quiere atrapar a la tortuga se mueve un poco. Siempre que Aquiles atrapa a la tortuga se mueve un poco. Y como este proceso dura infinito, entonces jamás Aquiles atrapa a la tortuga. Ya. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Bueno, la trampa es que si ustedes miran cuánta distancia ha recorrido Aquiles, Aquiles recorrió la distancia D. Después, Aquiles recorrió la distancia de medios en su afán de atrapar a la tortuga. Después, Aquiles tuvo que recorrer de cuartos. Después, Aquiles tuvo que recorrer de octavos. Y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurre es que si usted hace esa suma infinita, en realidad está en presencia de una sucesión. La sucesión, bueno, el D lo pueden sacar como factor común. 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32avo. Y esa sucesión es una sucesión que converge. ¿A cuánto converge esa sucesión? Piensen en el problema geométrico. D factor de 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más etcétera. ¿Se acuerdan cuál era la velocidad de la tortuga? La mitad que era de Aquiles. Si ustedes solamente lo piensan hacia la rápida y la tortuga parte a una cierta distancia, ¿en qué instante Aquiles atrapa a la tortuga? Sin hacer ese razonamiento raro. Si te doy 10 metros de ventaja y tú corres la mitad de lento que yo, ¿en qué instante te atrapo? En el doble de la distancia. Entonces, ¿cuál es el truco? De que en este razonamiento, esta cosa que aparece aquí es una sucesión. Eso que aparece aquí, bueno, es una sucesión donde se van agregando términos. Se fijan, primero a la D más de medios, más de cuartos, más de octavos. O sea, es una sucesión y esa sucesión converge a 2. Entonces, ahí está como un poco la idea de la convergencia, la idea de... ahí está un poco las paradojas, ¿se fijan? Entonces uno lo pensaba de una forma, decía no llega nunca, pero en realidad sí llega porque es una sucesión que converge a 2, ya eso hoy día lo manejamos bien, y en realidad si usted toma el tiempo, ¿cuánto tiempo te demoró en llegar ahí? ¿Cuánto tiempo te demoró aquí? ¿Cuánto tiempo te demoró eso? ¿Cuánto tiempo te demoró esto de aquí? Aunque sean infinitos los tiempos, cada uno es más chico que el otro y la sumatoria total es algo así como la velocidad partido por D, o D partido por la velocidad, D partido por la velocidad. Debe ser el tiempo total que le tomó 2D partido por la velocidad. Claro, el tiempo que le tocó a Aquiles atrapar a la tortuga. Entonces, hay cosas que son medias paradójicas. Las sucesiones, a veces uno las entiende bien, a veces las entiende mal. Y para definir esa cosa que es la más importante, la de la convergencia, es que aparece esta letra que molesta a muchos, ¿cierto? Que me decían que les causa conflictos, que es el épsilon. ¿Cómo se entiende el épsilon? ¿Ah? ¿Cómo se entiende el épsilon? ¿Entendieron la cosa del Aquiles y la tortuga? ¿Cierto? Es un problemita bien simpático, es un razonamiento simpático. Creo que había otro que se cuentan ahí que lo intentaban resolver. Claro, en Europa habían tantos trenes, ¿cierto? Bueno, todavía hay tantos trenes que el otro problema era parecido al de Aquiles y la tortuga, era el de los dos trenes. No sé si lo han escuchado, dos trenes que van viajando hacia allá y el otro hacia acá. Bueno, no se dan de frente porque pasan uno al lado del otro. Pero estaba el problema de la mosquita, o sea, el insecto que era más rápido que el tren, que se paraba aquí, viajaba hasta ahí. Bueno, mientras viajaba, los trenes se acercaban. Y después volvía a viajar hacia allá, volvía a viajar hacia acá, volvía a viajar hacia allá.
Y mientras los trenes se van acercando, viaja, 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 distancias cada vez más cortas. Y la pregunta que se hacían es, ¿qué distancia recorre ese insecto que tan rápido que va hacia allá, que viene hacia acá? Inicialmente los trenes están a una distancia d entre ellos, van a una cierta velocidad v, y la mosquita viaja a velocidad 2v, para que se hagan cálculos sencillos. Entonces nuevamente ahí, en un viaje, recorre una distancia y los trenes se han acercado. En el segundo viaje, recorre una distancia y los trenes se han acercado. Después, recorre una distancia, los trenes se han acercado. Recorre una distancia, los trenes se han acercado. Y la cantidad de vueltas que da el insecto aquel es infinito. Ahora, ¿cómo se podría hacer? Bueno, se podría hacer sumando las distancias, una a la otra, etc. Ahora, en realidad, el cuento es que había un matemático que lo calculó al tiro. Así de solo mirarlo dijo, oh, muy fácil, la mosquita recorre 2D. El insecto recorre 2D. ¿Por qué el insecto recorre 2D? O 4D. No, ya ahí. Porque 4D. Déjeme pensar. 2D o... Claro, porque el razonamiento más sencillo era que hay un tiempo en el cual los trenes se juntan y en ese tiempo cada tren recorre de medios. Y si cada tren recorre de medios, significa que la velocidad v se recorre de medios y a la velocidad 2d, ahí está, se recorre d en total. O sea, eso, ¿cuánto recorre la mosca como distancia? Distancia d. ¿Y por qué? Bueno, porque en cada tramo recorre una distancia una a otra, se forma una sucesión. Sucesión que converge también, esa converge a 1. Esa converge a 1. Ya, no sé si conocían esos dos ejemplos como de motivación. Alguien que decía, ¿hacia dónde va? Bueno, hay ejercicios así como, bueno, son un poquito fabricados, no son tan ejercicios tan de la vida cotidiana, pero donde las sucesiones pueden decir algo. Ya. ¿Qué es el épsilon? El épsilon. La idea es que las sucesiones de la convergencia, la idea de las sucesiones, bueno, lo más simple es pensar en sucesiones que sean crecientes que converja a L. Esas sucesiones que son crecientes que convergen a L son lo más simple, pero no son las únicas. Las sucesiones pueden converger de múltiples formas a L. ¿Y cuál es la forma de formalizar esta cosa con que converge o no a L? ¿Por qué no converge a otro número más allá o más acá? Es porque la sucesión siempre está cerca de L. Y para saber si está cerca de L, está ese número épsilon, que en este caso es, yo tomo L menos épsilon. L menos épsilon. Tengo que escribir de otro lado, si no, L menos épsilon. ¿Qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, la sucesión jamás llega a L. Es como Aquiles, que jamás atrapa a la tortuga. Ya, jamás la sucesión atrapa el L. Pero si usted separa un poquito antes que L, y ese poquito antes es la variable épsilon, si la sucesión realmente quiere llegar a L, en algún instante va a estar más cerca de L que dicha distancia. Épsilon mide una distancia a la cual quiero estar de mi punto al cual la sucesión se va a acercar. Ahora, con eso no basta, porque si la sucesión pasa ahí y se quedara pegada ahí, uno diría, ok, estoy a distancia más chica que épsilon. Pero la variable épsilon tiene una gran cualidad. La variable épsilon tiene un cuantificador. Ese cuantificador es súper importante para la convergencia. Y ese cuantificador es ¿cuál era? ¿Existe o para todo? Para todo. El para todo. ¿Y qué significaba ese para todo? Significaba que una vez que tú estás más cerca que un cierto épsilon. Al épsilon pónganle un número para que no sea tan raro. Digamos que al L le resto 1. Ahí van a decir, oye, el épsilon bien grande. Ya, pero el épsilon puede ser cualquier positivo. Le resto 1. En algún instante mi sucesión dista de L menos que 1. Pero eso es un épsilon. Ustedes se dan después, dicen, oye, esto tiene que ser válido para todo. Entonces, en lugar de restar 1, pongan ahí L menos un décimo. Ya voy a ir de 10 en 10. O sea, dividiendo por 10. Un nuevo épsilon más chico. La sucesión, si pasara la primera barrera y se quedara pegada ahí, no sería convergente. Para que sea convergente, ¿qué tiene que hacer la sucesión? Pasar la nueva barrera de largo un décimo. De L me muevo un décimo hacia la izquierda,
la sucesión, como quiere converger a L, pasa esa nueva barrera. Pasa la nueva barrera. Si usted se da otro epsilon, porque este epsilon tiene el cuantificador para todo. Ese epsilon tiene el cuantificador para todo. ¿Quién tenía problemas con el epsilon, me dijeron? Alguien dijo epsilon. Renata, ¿estás por ahí, Renata? ¿O Renata? Sí, estás ahí. ¿Te acordabas de esta cosa? ¿Ya? ¿Y dónde, a lo mejor me puedes decir en este instante dónde estaba más tu complicación con el epsilon? Porque a lo mejor no estamos atacando todavía tu problema. Mi complicación era como la definición de convergencia de sucesiones. ¿Ya? Como para todo epsilon positivo. Claro, ahora estamos con el primero para todo epsilon. ¿Me entiendes aquí la idea de que me doy epsilon igual a 1 y la sucesión pasa hacia la derecha? Me doy epsilon igual a 1/10 y la sucesión pasa hacia la derecha. Me doy epsilon igual a, voy a poner aquí, L menos 1 partido por 1000, que es, este es un número que está súper cerca de L, pero ¿qué hace la sucesión? Pasa a la derecha. Por esa razón, esta cosa de pasar a la derecha se cumple ¿para qué valor de epsilon? Ahí está, Renata. Para todo epsilon. Ese es el para todo epsilon. Ese es el para todo epsilon. ¿Qué dice ese para todo epsilon? Que yo, bueno, ojo que a lo mejor, antes de seguir, que una sucesión converja a L no es lo mismo que decir que la sucesión es igual a L. Esas dos cosas no son lo mismo. Converger a L y ser igual a L no es lo mismo. ¿Cierto? Ahora, si la sucesión fuera igual a... de hecho, ser igual a L es un caso particular. Esto no está descartado. Las sucesiones pueden ser L. Pero converger a L es un poquito más, porque el ser igual a L es como que al tiro dices a Aquiles ya está encima de la tortuga. No, Aquiles se acerca y se acerca a la tortuga, pero jamás toca a la tortuga. Entonces, acercarse es esta idea medida con ese epsilon. Paso la barrera del L-1. En algún instante paso la barrera del L-1/10. En algún instante paso la barrera del L-1 partido por 1000. Y en realidad para todo epsilon paso en algún instante la barrera del L menos epsilon. Ahora, ¿por qué lo hice con L menos epsilon y no con L más epsilon? Porque me imaginé que la sucesión venía avanzando desde la izquierda. Ahora, si fuese avanzando desde la derecha, este punto de aquí es el L más 1, después el L más 1/10, en general el L más epsilon. Solo el epsilon. ¿Qué significa? El epsilon genera un intervalito en torno de L. Un intervalito. Le hago un super suma aquí, un intervalito en torno de L. Un intervalito. Entonces, ahí está el L, genera siempre un intervalito que parte en L menos epsilon y termina en L más epsilon. ¿Qué hace el epsilon, Renata? ¿Está claro el epsilon? Sí. ¿Genera qué cosa? Un intervalo en torno de L. ¿Y qué tiene que hacer la sucesión? Si realmente es convergente. O sea, esa es la gran pregunta. Si converge o no. Bueno, si la sucesión converge, lo que tiene que hacer es ingresar a ese intervalito. O sea, acercarse al L. Porque todos estos puntos que están aquí distan de L, dicho epsilon. Distan 1, distan 1/10, una centésima. Entonces, la sucesión tiene que entrar a ese intervalo. Y como la sucesión tiene que entrar a ese intervalo, uno escribe esta condición. La sucesión tiene que estar entre cuánto y cuánto. Si tiene que entrar a este intervalo, tiene que estar entre L menos epsilon y L más epsilon. ¿Habías visto esa desigualdad, Renata? Que la sucesión tenía que estar entre L menos epsilon y L más epsilon. Sí, profe, ¿Mm? me entra una duda. Bueno. La sucesión, por ejemplo, el ejemplo que hizo usted, entraba por la izquierda. Claro. Entonces, uno tiene que elegir como qué parte de la desigualdad usar o algo así. O sea, lo que pasa es que si te dan una fórmula de sucesión y tú te das cuenta que la sucesión avanza hacia la derecha, como en mi ejemplito, ahí va a entrar por la izquierda. Ahora, si te dan otra sucesión y tú te das cuenta que esa otra sucesión avanza por el otro lado, va a entrar por el L más epsilon. Ahora, si la sucesión es media arbitraria o a lo mejor no tienes ninguna fórmula, tú ahí no vas a saber si entra por la izquierda o si entra por la derecha. Pero si te dicen como dato que la sucesión converge,
tú lo que puedes concluir es que en algún instante ingresa, ya sea por la izquierda, ya sea por la derecha, incluso están esas que como que oscilan, y en algún instante ingresa, cae. Lo importante es que en algún instante entremos al intervalo, por cualquiera de los dos lados. Ahora, incluso está la sucesión constante. La sucesión constante no es lo mismo ser constante que ser convergente, pero sí es cierto que constante implica convergencia. La sucesión constante está aquí. Y obviamente la sucesión constante cumple esta desigualdad. Ya, entonces, el épsilon, ¿qué mide el épsilon? Mide el intervalo donde tiene que en algún instante llegar la sucesión. Y lo interesante es que ese intervalo se va achicando. Y cuando tú lo haces chico, la sucesión igual cumple eso. Pero obviamente no lo cumple para todo n. Porque a lo mejor la sucesión, ya la voy a seguir dibujando por la izquierda. Tú vas a decir, ahí estamos dentro. Ese punto ya está dentro. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Pero si tú tomas el épsilon más chico, te vas a dar cuenta de que esos que estaban dentro del intervalo, para un nuevo épsilon ya no. Entonces ahí viene el famoso n0. ¿Te acuerdas? Tú me decías, me dieron una definición que decía que para todo épsilon, ¿cómo era? Para todo épsilon existía un n0. Claro. Y ese n0, segunda parte de la definición, el épsilon ya entendimos, significaba el tamaño de este intervalo. El n0 significa este efecto de que la sucesión en algún instante entra. Ese es el n0. Ahora, ese n0, cuando yo cambio el épsilon, cambia. Ese es un n0 nuevo. Así que le pones tilde. La sucesión ingresa al intervalo en un instante. Si tú achicas el intervalo, la sucesión ingresa al nuevo intervalo en otro instante. ¿Quién mide ese instante? Ese n0. Ahí está tu definición. Para todo épsilon existe n0. ¿De acuerdo? Así era la definición, tú te la aprendiste como de memoria, ¿cierto? Claro, pero lo que te faltaba era entender qué significaba cada término, ¿cierto? El épsilon es el intervalo. ¿Qué es el n0? Es el instante cuando la sucesión ingresa al intervalo. Achicas el intervalo, nuevo instante n0. Este n sub 0 depende de épsilon. ¿Y de qué me sirve? Bueno, me sirve para decir que en ese instante la sucesión entró. Así que en ese instante esta desigualdad se cumple. Y no solo se cumple para n0, se cumple para n0 más 1, más 2, más 3, para todos. Y por eso es que está el tercer cuantificador que dice n mayor o igual que n0. Que dice cuando... ¿ves lo que está aquí? S sub n, ¿qué dice ahí? Estos son los términos de la sucesión. Y dice que los términos de la sucesión están ¿dónde? O sea, en ese intervalito que tú te fijaste. Tú te fijas en un intervalito y los términos de la sucesión están dentro. Pero, ¿cuáles términos? ¿Cuáles términos? No todos, no todos. Solo los términos que tienen n grande. ¿Cuán grande? Ahí están los. ¿Y quién es n0? n0 es alguien que existe, que te dice justamente en qué instante empieza a cumplirse esta desigualdad. Si yo achico el épsilon, ¿quién se mueve? ¿Quién cambia? El épsilon, el n0 o el n. Si yo achico el épsilon, ¿quién cambia normalmente? Aquí, ahí estábamos dentro. Achiqué el épsilon. ¿Me sirve ese instante n0? ¿Es cierto que ese término está dentro de ese intervalo? ¿Es cierto que el que sigue está dentro de ese intervalo? ¡No! Ya no es cierta esa frase. Pero vuelve a ser cierta para un nuevo n0. ¿Qué significa ese n0? Bueno, muchas veces no sé si lo habías leído así. Este de aquí es el tamaño del intervalo. Es, si tú quieres, también esto se suele escribir como la distancia entre ese n y su límite. La distancia entre ese n y el límite tiene que ser menor o igual que epsilon. Estas dos cosas son totalmente equivalentes.
Pero para entender, a mí me gusta siempre más hablar del intervalo. Para hacer los ejercicios, uno habla de la distancia. Claro, significa que si me muevo si ahí está L y me muevo a distancia epsilon, ahí está la distancia epsilon. Si me muevo a epsilon, ahí está la distancia epsilon. Allá estoy más lejos, allá estoy más lejos. Estos puntos de aquí son los que están a distancia menor o igual a epsilon de L. Están entre L menos epsilon y L más epsilon. La sucesión está cerca de L a la distancia epsilon. No siempre, no siempre, no siempre. Está a distancia L de epsilon. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo estoy cerca de L? Ahí dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? S sub n menos L menor o igual que epsilon para todo n. Pero para todo n, ¿que cumple qué condición? Donde el n0 es alguien que existe y ese n0 depende de epsilon. Es una frase complicada. Bueno, de hecho, tú me decías que tuviste RP, por eso a lo mejor no vi. ¿Qué tenían que hacer en RP? ¿Aprenderse esa definición ustedes solos en la casa? No, en RP lo que hacían era hacer grupos aleatorios. ¿Ya? Y entonces nos pasaban un problema y teníamos que resolverlo. Sí, claro, pero no, pero una cosa es resolver el problema, pero para resolver el problema tenías que a lo mejor saberte esta definición, ¿cierto? Claro. Ya, ahora, pero pregunta, ¿quién te enseñó esta definición? ¿La tuviste que revisar tú en el apunte? Y los profes hacían como clases asincrónicas, entonces mandaban videos. ¿Ya? Y en la clase era como que hacían lo mismo con el video, pero que estaban resolviendo dudas o algo así. De acuerdo. Era como lo mismo del apunte, entonces sería básicamente el apunte. Ya, y claro, y en el apunte ahí no dice muy bien quién es el n0, o sea, ¿qué relación tienen estos dos? No, en el apunte no lo sé. Ya, ahora, hay varias cosas que aprender de esta definición. Ojalá que nadie se quede dormido porque esto de aquí es súper útil para todo el mundo. Y esta construcción para todo epsilon existe n0 es una construcción que se encuentra muchas veces en matemática, en que me dan un número y para ese número existe otro que cumple algo. Me dan un número, aquí en este caso, un tamaño y existe un instante en el cual se cumple algo. Me dan otro tamaño y existe otro instante. Siempre que existe esta construcción, para todo número existe otro, que yo la suelo escribir así, para todo x existe y, siempre cuando uno encuentre esa construcción, para todo x existe y, lo normal es que el y que exista dependa del x. Para todo x existe un y, lo normal es que el y dependa de x. Y yo les suelo hablar muchas veces también, no sé si hay alumnos míos ahí que se acuerden, ayúdenme ustedes, que les solía hablar del famoso juego ¿se acuerdan algún juego que era aquí? Para enfatizar eso, que siempre que está la construcción para todo existe, el y dependía de x. Ese era el famoso juego de... Alguien ayúdeme. Ayuda. Ya, entonces yo me ayudo yo mismo. Era el famoso juego que yo hablaba de niños chicos, que uno juega cuando es pequeño, que te dicen, tírate un número, 5, 6, te gané. Tírate un número, 1000, 1001, te gané. ¿Cuál es ese juego? Es que para todo x existe un y que cumple la condición mayor que x. Ese es el famoso juego de niño. Cuando dice, tírate un número, siempre existe uno que es más grande que el otro. Y te fijas, en ese juego, lo interesante es, ¿tú puedes decir quién es y antes que te digan quién es x? ¿Alguna vez pensaron en eso? O a lo mejor nunca jugaron o no se habían imaginado esto. Que para todo número, tírate un número, 85, 86 te gané. Tírate un número. No, tírate el número que quieras. Y cuando le dicen, tú primero, ¿puedo dar el y antes que el x? Esa es una... ¿Puedo dar el y antes que me den el x? No, ¿cierto? O sea, aquí, ¿por qué? Porque el y, ¿de quién depende? Del x. Cada vez que está esta construcción, para todo x existe y,
Normalmente el y depende de x. Entonces, tírate tú primero el x. Y una vez que tú me dices el x, me dices 1500, 2000, te gané. El y depende del x. Esta construcción aparece mucho en matemáticas. Para todo x existe y. Aquí las letras son otras. Para todo epsilon existe n0. ¿Quién depende de quién? ¿El epsilon depende de n0 o el n0 depende de epsilon? El n0 depende de epsilon. ¿Y qué significa en mi dibujito? Significa que medí ese epsilon. Ya, ¿cuánto vale el n0? Ahí está. Ese n0 es el que sirve para ese epsilon en mi dibujito. ¿Qué dice mi dibujito? Medí un epsilon más chico, ese. ¿Me sirve el mismo? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esperar un poco más tarde y hay un nuevo n0. Ahora, en el caso de la convergencia, normalmente el n0 es más grande mientras el epsilon sea más chico. Cuando uno achica el epsilon, normalmente el n0 se agranda o se achica. Se agranda porque hay que esperar mucho más tiempo. Ahora, una de las típicas sucesiones es la 1 partido por n. Supongo que esa la tienen que haber hecho en RP. La 1 partido por n, que tiende a 0. Entonces uno dice, claro, si tiendes a 0, nuevamente, ahí está el 0, esta sucesión viene hacia allá. Si usted toma un epsilon, ¿cuánto hay que esperar para que la sucesión pase hacia allá? Aquí es el L0, así que L más epsilon es epsilon simplemente. El menos epsilon está del otro lado, aquí no importa mucho. ¿Cuánto hay que esperar para que ingrese ese intervalo? Hay que esperar, ¿se acuerdan? Ese ejercicio de lo resuelto. ¿Cuánto había que esperar para que pase ese intervalo? ¿Alguien se acuerda cuál era el típico resultado? Era la parte entera de algo. ¿O no? ¿O lo calculamos? ¿Una parte entera de un epsilon? De 1 partido por epsilon, ¿cierto? De 1 partido por epsilon. Claro, ¿por qué? Porque tú decías, había que resolver una ecuación bien sencilla, había que resolver cuándo la fracción 1 partido por n es más chica que epsilon. Entonces uno decía, bueno, es fácil, despejo la n. 1 partido por epsilon mayor que n. Entonces, mientras n fuese más grande que 1 partido por epsilon, ya estoy acá. Entonces mi sucesión venía y entraba ahí para, como el n tiene que ser natural, había que tomar la parte entera de 1 partido por epsilon y sumarle 1 para estar totalmente seguro. Ya, ese era el n0. ¿Te fijas que ahí hay una fórmula? ¿De quién depende el n0? Lo mismo que habíamos dicho allá arriba. ¿De quién depende el n0? Del epsilon. ¿Y qué pasa cuando el epsilon es más chico? ¿Qué le pasa a la fracción 1 partido por epsilon cuando el epsilon es más chico? Cuando el epsilon está cercanísimo al 0, ¿el 1 partido por epsilon es más chico o más grande? Más grande, el n0 es cada vez más grande. Si tú tomas el epsilon por aquí, hay que esperar un poco más tarde para que la sucesión salte eso. Ahí está la definición de convergencia. ¿Alguien más tiene dudas sobre la definición de convergencia? ¿Alguien entendió un poco mejor la definición de convergencia o ya la entendían bien? Renata me ha hablado todo el tiempo, pero los demás. Ignacio, Gaby. Yo por lo menos la entendí. La entendía mejor. ¿La tenías antes así como más o menos masticada? Sí, como para repasar. Para repasar. Perfecto, gracias. Ignacio, Andrea, Benjamín. Sería como más como fórmula. También tenías como la fórmula así, sin entender mucho de qué se trataba. Perfecto. Entonces, ahí tienen una idea. Ignacio, creo que también me estabas diciendo, Ignacio. Sí, que también lo entendí por la lógica. Perfecto. ¿Qué más veo ahí? Renato. ¿Dónde estás, Renato? Renata. No, disculpa, Renata. El mouse se me... ¿Queda alguien por acá? Rena es Renata. Meli, ¿quién era Meli? Melisa.
Aló, cuéntanos. Hola. Hola, cuéntame, ¿qué has visto? O sea, me quedó mucho más claro, porque solamente me lo sabía como por fórmula y cosas así, pero no entendía bien en qué consistía a fondo. La idea de acercarse al L. Perfecto. ¿Quién más quería llamar aquí? Benjamín, ¿estás por ahí, Benjamín? Sí, profe. ¿Tú tenías duda en esta parte también o esta parte la tenías más clara? No, esta parte yo tenía más clara. Ya. Estoy esperando ahí continuidad. Ah, tú estás con ya, que era el tema que sí. Pero antes de continuar, límite de funciones. Ya, entonces, borro esto, ya lo de las sucesiones. Ahí, bueno, de todos modos, si después tienen, porque a veces uno dice, hoy, ahora lo entendí, y después empieza a hacer otro ejercicio y dice, hoy, parece que no lo entendí de nuevo, me pueden decir y podemos volver a repasar esos temas. O sea, ya la primera etapa de límite de sucesiones le hemos dado una vuelta, al menos para... Profe, Cuénteme. no me acuerdo si en sesiones usaba lo de relajación. Ah, ya, eso era porque a veces había que demostrar esto, ¿cierto? Una cosa es entenderla y después la otra cosa es demostrarlo. Entonces, cuando tú querías hacer la demostración, tú tenías que calcular el N0. El N0 para que la sucesión ingresara a este intervalo. Y a veces calcular el N0 no era fácil. Entonces uno decía, oye, ese N0, por ejemplo, voy a poner aquí un número. Digamos que este N0 vale 100. 100. Y lo que yo esperaría como resultado del ejercicio es calcular, me dan ese epsilon, calculo el N0 100. A veces ese N0 100 era difícil. Entonces uno de alguna forma decía, bueno, si para N0 igual 100 la sucesión está aquí adentro, también está acá adentro para N0 igual 101. Y para N0 igual 102 y 103. Yo en realidad podría calcular un N0 más grande. Si con un cálculo más sencillo encuentro N sub 0 igual 1000, ese N sub 0 también me sirve. El verdadero era 100 en esta idea. Pero a lo mejor yo no soy capaz de calcular ese 100 y soy capaz de calcular 1000. ¿Qué me dice? Me dice que si yo tomo n mayor o igual que 1000, estoy dentro. Claro, es cierto, porque si usted hubiese calculado el 100, habría sabido que para n mayor que 100 estoy dentro. Si tú calculaste el 1000, me dices, oye, para n mayor que 1000 estoy dentro. Eso es totalmente cierto. El N0 no siempre se calcula en forma precisa. El N0 no siempre se calcula el más chico de todos, sino que el N0 yo lo puedo calcular con una cierta holgura. Puedo calcular un N0 más grande, porque con ese N0 más grande la definición sigue siendo cierta. Si me dan ese epsilon y tomo ese N0 más grande y después pienso en los n mayores o iguales que ese N0 más grande, esta propiedad sigue siendo cierta. Y en realidad en la definición de convergencia nadie me dice que encuentre el N0 más chico de todos. Puedo encontrar en mi cálculo un N0 más grande. Entonces, por ejemplo, la relajación típica era esta, mira, cuando te decían encuentre un N0 tal que la fracción 1 partido por n más raíz de n sea menor que epsilon. Uno dice, oh, resolver eso menor que epsilon, sería bonito encontrar un n, justo el n0, que cumple esa desigualdad. Eso sería equivalente a encontrar el 100. Entonces uno dice, pero esa desigualdad es complicada porque tiene una n, tiene una raíz. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ahí viene la típica relajación. Uno dice, si yo quiero llegar allá arriba, puedo encontrar una condición suficiente. O sea, suficiente significa encontrar el N0 más grande. Un N0 más grande, no tan preciso ese. Y ahí era cuando uno decía, en lugar de tomar la fracción 1 partido por n más raíz de n, uno decía, esta cosa es más chica. ¿Más chica que cuánto? Para que crezca, lo que tengo que hacer es, esa cosa para que crezca como fracción, tengo que, ¿qué hacerle al denominador? ¿Agrandarlo o achicarlo? La raíz de n, ¿Qué hago con la raíz de n? sacarla. La elimino, ¿cierto? Achico el denominador.
Entonces digo, eso es más chico que 1 partido por n. Y en realidad de resolver la inecuación eso menor o igual que epsilon, yo resuelvo esta otra. Aquí resuelvo esa. Esa tenía como solución parte entera de 1 partido por epsilon más 1. Y lo que yo sé es que cuando haya resuelto esa inecuación, la de arriba va a ser cierta. Entonces, esta de aquí va a tener un n0. Esta es la que va a decir, el n0 tiene que ser parte entera de 1 partido por epsilon más 1. Pero en realidad ese es el n0 de la 1 partido por n. Esta de acá arriba puede tener un n0 más chico. Porque, ¿qué hice yo? No resolví la inecuación que me pedían, sino que resolví una inecuación más fácil. Esta es más fácil que la de arriba. Así que cambié el problema original por un problema más fácil. Pero, como esa desigualdad ahí es cierta, cuando yo haya resuelto esa desigualdad, significa que esa desigualdad va a ser cierta, como esa de ahí es cierta, por transitividad la de arriba es cierto. Para ese n0 es cierto que lo de arriba es verdad. Aquí he calculado lo que puse acá como el 1000. Si usted resuelve la verdadera inecuación, va a encontrar como solución el 100. Pero ese 100 es difícil de resolver. Resuelvo esa otra. Y este proceso, donde tú dices, cambio el problema original por un problema más fácil, es el proceso que se llama la relajación. Relajación es quitar cosas que me están perturbando, ¿cierto? Cuando ustedes se relajan y dicen, me estás presionando la cabeza. Me relajo. ¿Qué me está perturbando? La raíz de n me está complicando. La saco. Relajo el problema. Pero lo relajo en el buen sentido. Lo relajo de tal modo de que el nuevo término es más grande que el anterior. Ahora, en la relajación hay que tener cuidado porque a veces uno relaja demasiado. A veces hay algunos que dicen, oye, este 1 más raíz de n, me está molestando la raíz de n, me está molestando el n, y puedo decir que eso es menor o igual que 1. Muy bien, esa desigualdad es cierta, pero ahí relajaste demasiado. Porque si ahora intentas resolver esa inecuación, ¿qué le pasa a esa inecuación? Sobre todo cuando es un n súper chico. Esa inecuación no tiene solución. No hay un n para el cual esto de aquí sea cierto. Si toman epsilon igual a 1/4, jamás 1 va a ser menor o igual que 1/4. ¿Qué pasó? Que mi relajación fue excesiva. Entonces, yo ahí supongo que cuando resolvían ejercicios, había que ser muy astuto con encontrar la buena relajación. Si hubiese habido un n en realidad cualquier cosa que hubiese habido aquí. Alguien me pregunta qué pasa si aquí hubiese dicho n cubo. Ni un problema porque lo cambié por 0. O sea, lo importante es que esa cosa funcione. Ahora, ¿cuándo las relajaciones eran difíciles? La relajación, la que es difícil es esta. n menos raíz de n. Si usted quiere resolver esa inecuación es del mismo estilo de la de arriba. Esa inecuación, resolverla directamente es terrible y por lo tanto uno la tiende a relajar. Pero cuando usted tiene 1 partido por n menos raíz de n y busca que n es más grande, si yo me olvido de la raíz de n, ¿qué pasa si me olvido de la raíz de n y pongo solamente el 1 partido por n? ¿Es cierto eso? Claro, porque ¿cierto? El raíz de n está achicando el denominador, por lo tanto está haciendo crecer la fracción. Esta fracción es más grande que esa, así que esa relajación, esa no puede ser. Ya, ahí lo que había que hacer era poner algo así como n medios. Y esta raíz de n, mayorarla por n medios, y ahí quedaba n menos n medios. Cuando hay signos menos es más complicado. Siempre los signos menos complican un poco las cosas. Ya, pero esa es la super idea de la relajación. Hay ejercicios fáciles y ejercicios complicados. Ahora, no quiero que lleguemos a los ejercicios complicados porque tenemos que en esta sesión corta tratar de ir entendiendo cosas que se nos habían quedado en el camino. Ya, vamos al límite de funciones. Al límite de funciones. Límite de funciones y continuidad. Ahora, por ejemplo, ¿quién estaba esperando la continuidad? ¿Benjamín? Sí, ahora, creo que el límite
también tienes dificultades, Benjamín. Así que atención al límite, porque el X barra ya aparece en límite de funciones. El X barra aparece en límite y también aparece en continuidad. De hecho, límite y continuidad se parecen enormemente. Uno incluso dice hasta que son como la misma cosa. Así que las dificultades son básicamente las mismas. Así que atención, Benjamín. ¿Qué era límite? Ya, de hecho el límite es más complicado que continuidad. De hecho el límite efectivamente es más complicado que continuidad. Es más complicado porque requería esa cosa del punto de acumulación. ¿Se acuerdan los puntos de acumulación? Eso era la parte complicada del límite. Ya, que yo creo que me la voy a saltar en este instante. Entonces, si uno hace caso omiso de los puntos de acumulación, límite y continuidad se parecen mucho. Si uno recuerda los puntos de acumulación, o sea que había que trabajar en puntos de acumulación, los límites son más complejos que la continuidad. Dos aproximaciones al límite. De hecho, al límite y continuidad. Aproximación número 1. Simplemente seguir en el mundo de las sucesiones. Si usted sigue en el mundo de las sucesiones, entonces típicamente decían, toman una sucesión S sub n que tiende a L y le preguntan, ¿qué pasa con S sub n al cuadrado? Ya, bueno, eso es fácil, S tiende a L cuadrado. Le preguntan, ¿qué pasa con seno de S sub n? Esa también era fácil. Esa, ayuda. Si este es el dato. Dato. Yo sé que una sucesión converge a L. Me preguntan, ¿a cuánto tiende S sub n al cuadrado? Súper fácil. Esa tiende a L cuadrado. ¿A cuánto tiende seno de S sub n? Esa tiende a seno de n. Entonces, ahí estoy en ¿qué mundo? Estoy en el mundo de los límites nomás. O sea, ahí como que simplemente me dicen, tírate una sucesión, calcúlate esta otra, perfecto. Una sucesión tiende a L, esa. ¿Qué pasa con, no sé, seno de S sub n menos seno de L? Ya, esa tiende a 0. Supongamos que esta converge a L distinto de L. Y si divido eso por S sub n menos L, ya ahí tengo otro ejercicio. ¿A cuánto tiende eso? ¿A cuánto tiende eso? Seno, si S sub n es una sucesión que tiende a L, distinta de L para que tenga sentido ese denominador, ahí están los famosos puntos de acumulación, ¿se fijan? Entonces, sucesión S sub n que tiende a L distinta, calculo seno de Sn, tiende a seno de L. Hago la resta, esta resta tiende a 0. Y ese denominador tiende a 0 también. ¿Y qué pasa con ese cociente cuando lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0? Ya, ese es un límite más complicado. Ahora, ese límite complicado, los que hicieron mucho RP se lo saben de memoria, supongo, porque eso aparece en todos los ejercicios, ¿cierto? Ya, cuéntenme, ¿a cuánto tendría seno de Sn menos seno de L partido por Sn menos L? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, Benjamín, supongo que ahí también estamos complicados, ¿cierto? Sí, o sea, te fijas que estaba en el mundo de los límites, era fácil, relativamente fácil, y de repente hoy se complicó enormemente. Les voy a dar la solución y después les voy a decir un poco por qué. Esto vale coseno de L. Coseno de L. A lo mejor al ver la solución hay muchos que se les abren los ojos y dicen, claro, ¿era por qué? ¿Cierto? Por ahí empieza a aparecer un poco esa idea, ¿cierto, Ignacio? Que empieza a aparecer la definición de la derivada. Claro, porque un poco va por ahí la definición de la derivada. Tomo una f de f de x menos f de x barra partido por x menos x barra, y eso es lo que se esconde detrás de esto. Entonces, ya, esa de ahí la voy a dejar como pendiente, como curiosa. Y en realidad la pregunta que uno se puede hacer aquí es, si me dan una función cualquiera, ¿a cuánto tiende f de Sn? Esa es la gran pregunta. Por ejemplo, si es seno de L. Si es exponencial, la exponencial de Cn converge a la exponencial de L. Si me dan una f de Cn, ¿a cuánto tiende? Ese es el gran problema. Esto
se empieza a parecer a límite de funciones. Límite de funciones. Límite de funciones y también se parece a continuidad. ¿Por qué se parece a continuidad? Porque muchas veces el resultado es si la Sn tiende a L, f de Sn tiende a, ayúdenme, muchas veces f de Sn tiende a f de L. Y cuando el f de S sub n tiende a f de L, es cuando estamos en presencia de las famosas funciones continuas. Ahora, si este f de Sn tiende a otra cosa que no sea f de L, es porque estamos en presencia del límite de funciones. Si este f de Sn no tiende a nada, es porque no hay límite de funciones, no hay continuidad, no hay nada. Entonces, por ahí va un poco la gran pregunta de los límites y la continuidad. Límite de funciones y continuidad es porque uno está pensando en calcular f de una sucesión. F de una sucesión y estudiar hacia cuánto vale. Entonces después uno se pregunta, oye, pero ¿qué significa f de una sucesión? Si mi función f tiene un gráfico, entonces sacamos un gráfico de la función f. Entonces, una función, voy a dibujar una función sencilla. Ahí tengo una función. ¿Qué significa f de Sn? Entonces, ¿dónde vive la Sn? La Sn vive en el dominio. Ahora, aquí en los ejes x e y, ¿cuál es el dominio? ¿La x o la y? El dominio, ¿cuál es? ¿La x o la y? Cuando hice el gráfico, esto es y igual f de x. Entonces, si el dominio es la x, la sucesión S sub n, yo me la imagino aquí. Ahí. Esa es la sucesión S sub n, que converge a su L. Ahí está su L. Esa es una sucesión que va avanzando a SL. La sucesión S sub n, que convergía a L, ya aquí yo la he dibujado como decreciente, converge a L. ¿Qué es f de Sn? Bueno, este de aquí es el S sub 0. F de S sub 0, tengo que irme a la función, tengo que irme al lado izquierdo, y ahí he calculado f de S sub 0. ¿Alcanzan a ver? Voy a cambiar de color. Este es el S sub 0, me voy a la función, ahí vive el S sub 0. O sea, cuando usted se preguntaba a cuánto tiende f de S sub n, se estaba preguntando por las imágenes de estos puntitos. Después viene el S sub 1, misma historia. Me voy allá arriba, me voy al lado derecho y ahí tengo mi f de S sub 1. Ya, por aquí está el S sub n. Ese de ahí es el S sub n. S sub n. Me voy allá arriba. De hecho podría dibujar la función, me quedó como media constante. Voy a cambiar el gráfico para que sea más interesante el dibujo simplemente. Entonces ahí está el S sub n y el S sub n tiene su imagen ahí. Ahí está el f de S sub n. Ya, ¿dónde se grafica la sucesión f de S sub n? ¿En el eje de las x o en el eje de las y? ¿En el eje de las x o en el eje de las y? La f de Sn, esa completa. Ayuda. Eso, eje de las x. Eje de las, ¿lo están viendo ahí? ¿Dónde dice f sub 0, f de S0? ¿En el eje de las x o en el eje de las y? En el de las y. Entonces, la sucesión de los S sub n vive acá abajo y la sucesión de las imágenes, esta es sucesión formada por las imágenes de Sn. Sn era una sucesión que tendía a L. Estoy tomando sus imágenes. Seno de esa sucesión son las imágenes. S sub n al cuadrado son las imágenes. Bueno, en el caso del cuadrado es muy fácil porque ahí estoy pensando en la función x cuadrado. La sucesión la estoy elevando al cuadrado. Ya. Pero en general, si le aplican f a una sucesión, están formando una sucesión en las imágenes. Ahora, el caso de la función continua, de hecho la que yo dibujé es continua aquí. Miren, ¿dónde está el f de L? ¿Dónde está el f de L? Ahí está el f de L. ¿Se fijan? Levanté el L, me fui al gráfico, fui hacia allá. Ahí está el f de L. Ahí está el f de L. Y si piensan en mi sucesión, miren, sigo tomando términos. Allá está la imagen. Términos, allá está la imagen. Términos, allá está la imagen. Términos, allá está la imagen. ¿Qué ven en el gráfico? Si S sub n converge a L,
¿A cuánto tiende f de s sub n en ese gráfico? Miren, aquí está, la sucesión va avanzando hacia dónde, hacia el L. Las imágenes, ¿dónde están? Allá arriba. Van avanzando hacia dónde? Hacia f de L, porque este es el típico gráfico de función continua. Esta función es continua en L. Claro, por esa razón yo me acerco al L por acá abajo y las imágenes se acercan a f de L por allá arriba. ¿Andas por ahí, Benjamín? Benjamín, cuéntame. ¿Benjamín? ¿Aló? ¿Christopher? ¿Andas por ahí? Sí, ¿te entiendes el dibujito ese? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ves bien dónde viven las sucesiones? Las sucesiones S sub n vive en el eje de las X y la sucesión de las imágenes vive en el eje de las Y. La Sn tiende a L y la f de Sn tiende a f de L. Es el típico gráfico de función continua. Ignacio, ¿andas por ahí? ¿También has entendido esta parte? Sí, se cae. Ya. ¿Y lo entendías bien antes también? Esta parte sí. Ya, esta parte no tenía problema. ¿Quién era el que estaba preocupado? ¿Tú estabas preocupado más de las aplicaciones, parece, o no? Sí, es que como la auxiliar lo sentí como auxiliar de instalación. Ah, ya, así como para todo epsilon existe no sé qué cosa, demuestre que la preimagen de la preimagen es la imagen de la imagen, no sé, algo así. Sí, como Ya, de acuerdo, claro, así vale un poquito de álgebra. Ya, entonces ahí está el caso de las funciones continuas. Ahora, esto es porque la sucesión convergía a L y el gráfico de la función es eso. Pero miren, ¿qué pasaría si la función justo en ese punto no estuviese definida? Y si en ese punto la función tuviese ese valor y acá arriba estuviese el f de L, ya no acá abajo. Entonces, mi sucesión converge a L. Las imágenes siguen estando ahí. ¿A cuánto convergen las imágenes ahora? ¿Convergen a f de L? No, porque esta función ya, justamente ahí está la función que no es continua. Las imágenes siguen moviéndose aquí y en realidad quieren converger a ese punto que es la altura de ese huequito. Entonces, a ese punto es el que uno lo llama, bueno, aquí le voy a poner L grande, ¿cierto? Entonces, este es el caso 1. En este caso 2, lo que ocurre es que si una sucesión converge a L, entonces, en este caso, la f de Sn tiende a L. Y ahí estamos en presencia de los límites de funciones, donde en el límite de función, lo que pasa en L no es relevante. Lo que importa es dónde está ese huequito. Que yo me acerco a ese huequito, me acerco allá. Y en el caso del límite de funciones, tengo que agregar un dato extra. ¿Qué dato extra tengo que agregar? Que la Sn no puede ser L. Porque, ¿qué pasaría si mi sucesión fuese L? L, ¿dónde estaría su imagen? Allá arriba. Y allá arriba, ese punto no tiene nada que ver con la L. Entonces mi sucesión vendría bonita avanzando hacia L. Si en algún instante la Sn fuese L chica, la sucesión saltaría allá arriba. Y ya no sería una sucesión convergente a este L. Entonces, por esa razón, el límite de funciones, uno siempre exige que la sucesión converja al punto L, pero la sucesión sea diferente de L. Ya, ¿cómo andamos por ahí? Benjamín, nuevamente te interrogo. Benjamín, ¿andas por ahí que no estaba recién? Sí. Ahora me quedó bastante claro y me puedo hacer una idea de lo que Ya sabes hacia dónde vamos avanzando, ¿cierto? Entonces, ¿ves la diferencia entre la que es continua y la que no era continua? Sí, la veo clarita. Ya. Ahora, incluso cuando no son continuas, cuando estoy en solo límites,
el f de L hasta podría no existir. Por eso es que uno estudia, por ejemplo, la función seno de x partido por x. ¿Ya? Y tal vez lo que te falta, Benjamín, para concluir el entendimiento, es que después uno se hace la pregunta, dice, oye, aquí dibujé una sucesión que se mueve así hacia el L. Y si mi sucesión hubiese ido de otra forma a L, si la sucesión hubiese sido cualquiera, entonces, claro, aquí tengo que en realidad tomar todas las sucesiones que convergen a L y todas las imágenes tienen que converger así como está ahí. Ya este L chico ya no tiene mucha gracia llamarlo L chico. Este es el verdadero límite. Este era el punto. Ese punto, en lugar de llamarlo L chico, se le pone X barra, que es el punto objetivo donde están convergiendo mis sucesiones S sub n. Y de hecho las S sub n tampoco se llaman S sub n. ¿Cómo se llaman típicamente las S sub n cuando yo estoy estudiando el límite de funciones o continuidad? Las S sub n se llamaban, ¿alguien se acuerda? Las S sub n se llamaban X sub n, X sub n. Entonces uno decía, sucesión X sub n que tiende a X barra es el punto, donde mis sucesiones del dominio están convergiendo y donde me interesa saber si la función tiene ese huequito o no lo tiene. Si la función tiene ese huequito, estoy hablando de ¿qué contexto? Si la función tiene ese huequito, estoy hablando de límite o continuidad. De límite. Y si la función en ese huequito vale lo mismo que el límite, estoy hablando de continuidad. ¿Les parece? Ahí un repaso de límite y continuidad. ¿Quién no me ha hablado? Gaby. ¿Me has hablado, Gaby? Ya, es que como no les estaba yo preguntando el nombre y me hablaban, perfecto. Felipe, ¿me has hablado, Felipe? Sí, ¿te parece lo que estamos haciendo? ¿Lo estás entendiendo? Ya. ¿Te puede ayudar en los problemas que tenías? Ya. Ahora, obviamente, no pretendan que en esta hora que hemos estado, bueno, yo diría que deberíamos parar ya hacia la 1, ¿cierto? No pretendan que vamos a resolver todos los problemas con todas las incógnitas y todo. O sea, lo importante es que de alguna forma adquieran una primera percepción de lo que son las cosas para poder a lo mejor ir entendiendo un poco más. Ahora, si ustedes quieren, podemos organizar algunas sesiones un poquito más sistemáticas, podemos a lo mejor armar un mini grupo de trabajo, no sé si los mismos, no sé si integran a alguien más, no sé si algunos abandona, donde podríamos, por ejemplo, seguir trabajando, no sé, se me ocurre como el miércoles al mediodía, se me ocurre seguir trabajando a lo mejor el viernes en la tarde, el próximo sábado en la mañana, y a lo mejor ir entrando cada vez en más detalles hasta de alguna forma ir acercándonos a lograr esos conocimientos que tenemos que adquirir todos para que apreciemos mejor el curso. No sé si qué les parece la idea. Andrea, ¿me has hablado? ¿Sí? ¿Tú me estabas también haciendo preguntas? Ya, perfecto. Es que... Y acá, ¿a quién tengo? Mali. ¿Ahí Mali? Era M. ¿Quién era M? Pucha, el mouse. Es que el mouse tengo que apretarle el botoncito. Ahí sí. ¿Quién era? Mali era... No, Melisa. Melisa, ¿me has hablado, Melisa? Sí. ¿Sí? ¿Estaba siguiendo todo esto? Sí, lo que era la continuidad, ¿cierto? Todo se apoya en las sucesiones. Y la última era Renata. Renata, bueno, tú parece que siempre has estado conversando, Renata, ¿no? Entendiste todo mucho mejor, perfecto. O sea, ya. Entonces, miren cómo se nos pasó volando la hora. No pudimos hacer mucho más, Benjamín. ¿Tú querías más cosas? A ver si podemos resolver más preguntas tuyas, Benjamín. La verdad, no sé, que igual fue poquito, pero yo siento tan claro que igual entendía. Como que podrías volver a mirar el apunte, volver a ver las clases a lo mejor, ¿cierto? De todas maneras, o sea, yo creo que casi ahora yo lo voy a entender cuando se refería a puntos fijos, continuidad, lo voy a poner en práctica.
Ya. Y si no, bueno, todos los que están en la sala, los invito a que me escriban, ¿cierto? Me escriben a Jorge, @dim.chile.cl. O si quieren se hacen un mini grupo WhatsApp o mini grupo Telegram y me invitan y me cuentan si quieren que sigamos revisando algunas partes o, como dice Benjamín, a lo mejor ahora al ver los videos la cosa va a empezar a fluir mucho más fácil. Si siguen quedándose pegados o incluso después ya alguien me dice, y esto hay que ponerlo en práctica, no lo pusimos en práctica, disculpa, había alguien que decía, yo tengo problemas para enfrentar los ejercicios. Bueno, se nos pasa el tiempo para hacer ejercicios. A veces el problema es no entender justamente, si uno no entiende bien cuál es el tema, a lo mejor ahí ahora los ejercicios puede que se pongan en práctica más fácil, pero igual a veces los ejercicios son complicados por sí solos. Entonces, tal vez si me escriben ahí, podríamos juntarnos otro día a hacer algún ejercicio en particular. Aunque sea un ejercicio del semestre pasado, aunque sea una cosa que digan, mira, aquí había una cosa con sucesiones. Alguien me habló de recurrencias, no hablé mucho de sucesiones de recurrencia. Podemos resolver más cosas. O sea, como les digo, no vamos a resolver todos los problemas así en una mini reunión de 11 a 1, pero sí en varias reuniones y en el camino, si ustedes van estudiando un poquito más, revisando los videos, como hacía Benjamín, y a lo mejor ahora al revisar los videos les aparecen otras grandes dudas, entonces en una próxima oportunidad podemos avanzar más. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. ¿Más dudas? ¿Alguien que quería algo puntual a lo mejor y que no lo hemos tocado? Sí, díganme, siempre podemos darnos unos 10 minutos más para hacer otro monito en la pizarra. Sí, o cortamos. Ya, Christopher, ¿me habías conversado? Sí, Christopher. Ya. Sí, a ti te siento un poquito más como que dudas un poco más, ¿o no? Todavía como que todavía es un poquito aplastante toda esta materia. Ya, tienes que seguir digiriéndola con lo que hemos visto ahora. Bueno, escríbeme y dime, mándame ejercicios, mándame fotos, por ejemplo, si tú haces un ejercicio y dices, hasta aquí soy capaz de llegar y de aquí en adelante no se me ocurre, sácale una foto, me la mandas por correo, yo la veo y te respondo y te digo qué cosas. O, como decía, organizamos una nueva sesión. La próxima semana partimos con las clases híbridas, lunes va a ser como medio pesado, pero el miércoles tal vez puede ser un buen día. O el viernes o el sábado. Ya. ¿Quién me está escribiendo? Felipe. ¿Qué decía Felipe? Gracias por la sesión. ¿Entendiste bien, Felipe? ¿Algunas cosas? ¿Sí? Ya. Vas a tratar de poner en práctica algunas de las cosas que vimos acá, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Quién más? Gaby. Ya. Ahora ponlo en práctica porque a veces a uno le quedan las cosas muy claras y después se da una vuelta y dice, ¿y cómo era? O sea, trata de ponerlo en práctica y cualquier cosa, ya saben, ahí está mi correo, me escriben y nos juntamos. Benjamín. Ya, o sea, atacamos esas cosas puntuales. Ahora, obviamente falta mucho camino por recorrer, hay que hacer ejercicio. O sea, no pienses que el haberse eximido y no haber estudiado una cantidad de cosas del primer semestre lo vamos a resolver en 2 minutos, pero al menos como que tenemos la dirección, ¿cierto? O sea, yo diría que en este instante estamos como Aquiles que quiere atrapar a la tortuga. Entonces ahora tenemos que correr más rápido hasta llegar donde está la tortuga. Y que no nos pase eso de... Bueno, de hecho a veces pasa eso con la materia, o sea, esa cosa del Aquiles y la tortuga, que uno dice, ya entonces ahora me voy a poner al día con esta materia, y resulta que cuando ya se ponen al día con esa materia, el profe ya avanzó y va más allá. O sea, tienen que tratar de avanzar un poquito más rápido para recuperarse. Ya, perfecto. ¿Andrea?
estos días voy a hacer ejercicio y le puedo mandar las fotos. Perfecto, sin ningún problema. Mándame, yo las leo. Y lo otro, cuando veamos derivadas de nuevo, se va a necesitar ¿Se va a necesitar qué cosa? No te entendí. ¿Se va a necesitar qué cosa? Ah, ya, L'Hopital. L'Hopital lo vamos a ver. Sí, ahora... Sí, tanto L'Hopital como Taylor lo vamos a ver. Ahora, si lo revisan del primer semestre es fantástico porque esos dos temas, L'Hopital y Taylor, están en el primer semestre y también en el segundo. Pero en el primer semestre están sin demostración. Porque no se pueden demostrar porque necesitamos Bolzano-Weierstrass, necesitamos continuidad, necesitamos todas las herramientas que estamos desarrollando este semestre. Y cuando tengamos todas las herramientas, vamos a volver sobre Taylor y vamos a demostrar el teorema de Taylor. Vamos a volver sobre L'Hopital y vamos a demostrar el teorema de L'Hopital. Entonces, lo que puede ocurrir es que en ese instante tú digas, ok, ya conozco el teorema, pero ¿y de qué me sirve? A lo mejor si habías hecho ejercicios previamente, vas a entender para qué servía. Este semestre vamos a tener los teoremas que nos van a garantizar que ciertas cosas son verdad, pero a lo mejor ya lo podía utilizar desde antes sin saber si el teorema era verdad o falsa. Así que si puedes revisarlo en esas revisiones que hacen de derivadas, fantástico. Pero vamos a revisar L'Hopital y vamos a revisar Taylor durante este semestre. Ya, no sé si alguien me faltó. Gracias, Andrea. Ya. Llegó alguien más acá a estas... Fellow Gister, tú estabas solamente por teléfono. No sé si han escrito cosas. Cuéntenme ustedes si alguien escribió algo en el chat que no lo consideré. Melis, nos mandaban cápsulas de video. Ya, eso era cómo funcionaba el RP, ¿cierto? Melisa eres tú. ¿Estás ahí, Melisa? ¿Tienes tu micrófono o no? Sí. Sí, ya. Perfecto. Entonces, ahora, ya, lo mismo que los demás. Ya sabes que a revisar un poco la materia, tratar de usar, si es que entendieron algo ahora diferente, usar estas ideas en lo que estamos haciendo. ¿Te parece, Melissa? Sí, y cualquier cosa, ya sabes, me mandas correo. Ya. ¿Quién más? Renata, ya también lo mismo, ya... tu problema eran las sucesiones, Renata, ¿no? Te fui. Sí, perfecto. Entonces ahora tratar de poner en práctica. Por ejemplo, tú hiciste muchos ejercicios el semestre pasado, decías que... ¿Eras tú la que me decías que a veces llegaban y se miraban los ojos y no sabían qué hacer? Sí. A lo mejor puedes intentar retomar algunas de esas cosas que no supiste hacer el primer semestre. Ya, y lo mismo que los demás. Si tomas un ejercicio y dices, mira, en realidad con lo que entendí lo voy a hacer y te quedas trancada en alguna parte, le sacas foto y me la mandas. Ya, y yo se las reviso y así siguen avanzando. Ya, suficiente pienso, se nos pasó un poquito la hora, pero es un primer puntapié para que empecemos a atrapar a esa tortuga que va delante de nosotros llamada el profesor de cálculo en clase, ¿no?